Disculpa por los minutos de retraso. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, gracias por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este 25 de abril. Estamos ya, ¿verdad? Vale. Bien, empezamos con los asuntos del Consejo de Gobierno y, en primer lugar, una nueva ley que ve la luz verde hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Aprobamos una nueva ley de coordinación de policías locales de Extremadura. Tengo que destacar, en primer lugar, no solo destacar, sino agradecer el trabajo y el esfuerzo en la negociación para poder consensuar con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIP, con las asociaciones profesionales de Policía Local, AGPLOES, que agrupa a los jefes y mandos de la Policía Local de Extremadura, y APLOES, que es la Asociación de Plantillas y Auxiliares de Policía Local de Extremadura, además de los ayuntamientos con los cuerpos de policía más importantes de la región, como son Badajoz, Mérida, Cáceres y Badajoz, y con la ejecutiva de la FEMPE, donde se ha trabajado y discutido este proyecto de ley en el seno de su Comisión de Interior. La nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura nos va a permitir un mayor y mejor desarrollo de las competencias de nuestra comunidad autónoma en materia de policía local, incrementando la operatividad y la eficacia de este cuerpo, que consideramos muy importante en la vida de una región como la nuestra, eminentemente rural. El tiempo transcurrido desde la aprobación de la primera ley en el año 90, a pesar de las varias modificaciones que ha habido en el año 93, en el año 2002 y en el año 2014, entendemos que la ley se quedaba obsoleta en estos momentos, siendo necesario, por tanto, la redacción de un nuevo marco legislativo, de un nuevo texto, de una nueva ley de coordinación de policías locales que dé respuesta a las crecientes demandas sociales de las policías locales en materia de seguridad, especialmente en aspectos como la erradicación de la delincuencia próxima, la protección de los menores de edad y también las actuaciones que hace la policía local en materia de violencia de género. Esas son las motivaciones por las que la Junta de Extremadura, en colaboración y trabajando con todos los representantes que antes les dije, puede traer hoy aquí un nuevo texto, una nueva ley de policías, de coordinación de policías locales de Extremadura. Para ello se pondrá a disposición de los ayuntamientos los instrumentos necesarios para la adecuada gestión de los elementos personales y materiales que integran los cuerpos de policía local de nuestra región. La ley nos va a permitir, y ahora les relato cuáles son las novedades principales que recoge este nuevo texto, que deroga la ley del año 90. Nos va a permitir la asociación de municipios para la prestación del servicio de policía local. ¿Quiénes podrán asociarse? Aquellos municipios que sean limítrofes, aquellos municipios que acrediten que no disponen individualmente de los recursos suficientes para prestar el servicio de policía local con eficacia para los ciudadanos, y aquellos municipios que la suma de esa unión de poblaciones no supere los 40.000 habitantes. Para que tenga lugar y se produzca esta asociación de municipios, será necesario que la Consejería competente en materia de policía local, que en este Gobierno y en la estructura de este Gobierno son competencias que residen en la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, donde se encuentra la Secretaría General de Interior y Administración Local, pues autorice la suscripción de los acuerdos de colaboración y de unión de los municipios para garantizar de manera compartida y mancomunada el servicio de policía local. Servicio que se ofrecerá en pequeños núcleos rurales que no disponen en estos momentos de policía local y que sí tienen también mancomunados otros servicios que se han ido mancomunando a lo largo de los últimos años, para que de este modo no solo fijemos la población al territorio, sino para que mantengamos la que ha sido una constante cada vez que ha gobernado el PSOE esta comunidad autónoma, y es que los ciudadanos de los pueblos pequeños no pueden ser ciudadanos de segunda frente a los ciudadanos de las grandes ciudades o las cabeceras de comarca, como entendemos los municipios más grandes de la región. Otra de las novedades más importantes es que se regula el nombramiento del funcionario o funcionaria que ejercerá las funciones de jefe de policía local.
Será efectuado por la alcaldía del municipio por el sistema de libre designación de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y publicidad, previa convocatoria pública que podrán participar personal funcionario de carrera que tenga la máxima categoría dentro de la plantilla del personal del Cuerpo de Policía Local del mismo municipio o entre el personal funcionario de carreras de Cuerpo de Policía Local de otros municipios de Extremadura. Es decir, se circunscribe al ámbito geográfico de nuestra comunidad autónoma, siempre y cuando pertenezca a una categoría igual o superior a la plaza que debe ser provista y cumpla, por tanto, los requisitos del puesto de trabajo. Esta nueva regulación, o el regular la designación de quien ostenta la jefatura de la Policía Local de cualquier municipio, lo que hace esta nueva ley, esta nueva norma, es dotarla de una mayor transparencia en el nombramiento del jefe de la Policía Local y dista mucho y se aleja mucho de la propuesta de ley que presentó en la pasada legislatura el Partido Popular, que no consensuó con ninguna de los representantes que yo les anunciaba al inicio de mi intervención y que no vio la luz en otras razones. Tuvieron que, como ustedes recordarán, retirar la propuesta de ley porque proponía la libre designación abierta y no reglada del jefe de la Policía Local, de tal manera que permitía que esta responsabilidad la ostentara cualquier miembro de un grupo de seguridad, incluso del Ejército y no de la Policía Local. Aquello tuvo una gran contestación por parte de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local y la Asociación de las propias plantillas, y de ahí que el Partido Popular retirara esa propuesta de ley, que fue una propuesta de ley fallida en la pasada legislatura y que ahora, a través del diálogo, hemos podido consensuar con todos a los que afecta esta nueva regulación de la Ley de Coordinación de Policías Locales. El ámbito de aplicación de esta nueva ley no solo se circunscribe a los cuerpos de policía local, en lo que entendemos como funcionarios, agentes, independientemente en la escala en la que estén, en la categoría en la que estén, sino que también afecta y regula a lo que conocemos como auxiliares, que los hay principalmente en los pequeños municipios de nuestra región. También se recoge que para los municipios que dispongan en su plantilla de 3 o más efectivos de policía local será preceptivo, por tanto, obligatorio la creación del cuerpo de policía local, con independencia del número de habitantes, es decir, en la regulación actual que hoy derogamos, en la Ley del 90 se creaba un cuerpo de policía local según la Ley de Base del Régimen Local, cuando un municipio tenía más de 5.000 habitantes. Ahora esta nueva regulación, en base a las competencias que tenemos en materia de policía local, dice que se debe crear el cuerpo de policía local independientemente del número de habitantes cuando se tengan 2, 3 o más agentes de policía local y será preceptiva, por tanto, la creación cuando en su plantilla se tenga 3 o más efectivos de policía local. La ley contempla la segunda actividad y la jubilación voluntaria a solicitud del funcionario siempre que la persona reúna los requisitos y las condiciones establecidas en el régimen de seguridad social que le sea aplicable según la normativa aplicable. A propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, que también contempla la ley y que tendrá un desarrollo reglamentario posterior, se determinará y regulará el día para la celebración de los policías locales de nuestra región, por tanto, un reconocimiento merecido. En definitiva, es una ley consensuada, es una ley muy trabajada por parte de la Junta de Extremadura y de todos aquellos que tienen algo que decir. Ha sido consensuada en el seno de la FEMPE, que eso es muy importante porque la policía local está en todos los municipios, por tanto, son todos los alcaldes y alcaldesas quienes tienen que ordenarla y quienes tienen que trabajar para el buen funcionamiento de este cuerpo que, como les decimos, es tan importante en una región como la nuestra. Una vez aprobado hoy en Consejo de Gobierno este proyecto de ley, huelga decir que se enviará a la Asamblea de Extremadura para que inicie la correspondiente tramitación parlamentaria y legislativa y quede aprobado definitivamente en la Cámara Regional. En el ámbito de la Consejería de Economía e Infraestructura, recordarles que el pasado 28 de marzo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura daba luz verde a las bases reguladoras para facilitar la movilidad de nuestros investigadores. En este martes aprobamos su convocatoria, la convocatoria de la movilidad de los investigadores, estableciendo, regulando ayudas para el fortalecimiento de la I+D+I mediante la movilidad de los investigadores postdoctorales con una financiación de 1,9 millones de euros. El objetivo de la convocatoria de estas ayudas de casi 2 millones de euros
es que los investigadores tengan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en áreas de excelencia de la RIS3, como son el sector agroalimentario, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el turismo, la salud, las energías limpias, investigación básica, humanidades, economía verde y circular y la bioeconomía. En este año hemos introducido una importante novedad para que las capacidades adquiridas reviertan directamente en el Sistema Extremeño de Ciencia e Innovación y, por tanto, no se pierdan. Y la principal novedad es que con anterioridad estas ayudas tenían 2 años de duración, ahora lo fijamos en 3 años de duración. De tal manera que el investigador, los 2 primeros años, tendrá y realizará una estancia postdoctoral en una universidad o centro de I+D+I de referencia y de excelencia internacional, pero el tercer año, y esto es lo importante, el investigador se incorporará al centro, al SESTI, al Sistema de Investigación de Extremadura, para ser beneficiario de la ayuda en ese tercer año restante y, por tanto, intentar que ese talento, ese esfuerzo de quienes tanto estudian y de como son los investigadores postdoctorales, redunde en nuestra región y se quede aquí. Y como en esta convocatoria duplicamos el número de plazas en relación a la última convocatoria, que fue la del año 2014, pasando de 10 plazas que se convocaron entonces a 20 que convocamos hoy. Y si incrementamos el número de plazas, huelga decir que incrementamos el presupuesto, como les decía, 1,9 millones de euros. Esto supone un esfuerzo presupuestario respecto a la última convocatoria del Partido Popular, un partido que no apostó nada por la investigación y el desarrollo en nuestra comunidad autónoma, la única legislatura que ha tenido la oportunidad de gobernar Extremadura, y los datos así lo evidencian. Es decir, en el primer ejercicio presupuestario del presidente Monago, en el año 2012, la primera vez que tienen la oportunidad de hacer unos presupuestos regionales, que es verdaderamente la política, los presupuestos regionales, se convocaron ayudas en esta misma modalidad por 285.200 euros. 285.000, no llegaba a 300 euros. Esto ha hecho pues, que la legislatura pasada se perdieran 500 efectivos dedicados a la I+D+I en nuestra región. De ahí la necesidad. Es verdad que luego en el año 2014, por aquello de que se aproximaban las elecciones, se convocaron por valor de 1,2 millones de euros, pero el daño de los 3 años consecutivos anteriores ya estaba hecho con una pérdida de 500 efectivos dedicados a la I+D+I en nuestra comunidad autónoma en tan solo una legislatura. Con esta situación de partida, la que nos encontramos el Gobierno de los socialistas de Fernández Vara cuando llegamos hace 2 años a la Junta de Extremadura, pues tuvimos que arbitrar un sistema de convocatoria por valor de más de 29 millones de euros, es decir, pusimos en marcha un plan de choque para paliar la dramática situación que nos encontramos en el año 11 y en el año 15, y de la que partíamos. Por ejemplo, para apoyar los proyectos de I+D+I empresarial, aprobamos una convocatoria por valor de 15 millones de euros, que ustedes recordarán y que están en la reseña del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. De esa convocatoria, por ponerles un ejemplo del esfuerzo y la prioridad que le estamos dando a todo lo que tiene que ver con la I+D+I en el Ejecutivo, se han aprobado 71 proyectos en los que participan 84 empresas, además de la Universidad de Extremadura y los centros tecnológicos. Por tanto, hoy damos luz verde a una importante acción para incrementar tanto cualitativa como cuantitativamente los recursos humanos dedicados a la realización y la gestión de la I+D en Extremadura, sobre todo y especialmente incidiendo en ese incremento de 2 a 3 años en lo que consisten estas ayudas a la movilidad de los investigadores y con el objetivo de retener el talento investigador en nuestra comunidad autónoma, porque nos hace mucha falta para el futuro y para que el futuro sea mejor. Tenemos muchos datos adicionales y tengo en el papel muchísimos datos adicionales de todo ese plan de choque que hemos hecho en estos 2 años de gestión al frente de la Junta de Extremadura por valor de esos 29 millones de euros que les vamos a trasladar al término de la rueda de prensa para que pudieran hacer uso o ampliar la información si así lo consideran ustedes y sus medios de comunicación necesarios. Es mejor pecar de dar más información de la cuenta y que luego se publique lo que ustedes consideren importante, pero tienen que saber los extremeños a dónde han ido a parar ese esfuerzo de 29 millones de euros en apenas 2 años, ese plan de choque que quiere revitalizar la I+D+I en nuestra región. Y nuestra región, que tiene además un potencial extraordinario
en los mercados exteriores, en países iberoamericanos, ni que decir tiene en Portugal, pero también en otros países de la Unión Europea. Avante ha establecido además contactos en estos 2 años de gestión con otros países como China y Corea, y se hace necesario, por tanto, formar a técnicos en comercio exterior con habilidades comerciales, por supuesto con idiomas, de manera que nuestras empresas puedan contar con personal experto para poder vender sus servicios en el exterior y sus productos en el exterior. De ahí que este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura apruebe la celebración de un convenio con Avante para desarrollar el plan de formación de nuevos profesionales en comercio exterior 2017-2020 por un importe de 1,44 millones de euros. 360.000 euros se destinarán por anualidad. Este programa nació en el año 13. Está dirigido a desempleados titulados en situación de desempleo con interés en el comercio exterior y conocimientos en idiomas y actitudes comerciales. Desde entonces, desde que se puso en marcha en el año 13, se han formado más de 470 alumnos y se han realizado prácticas en más de 200 prácticas en empresas por más de 200 desempleados. El objetivo que pretendemos conseguir con este nuevo periodo 2017-2020 es formar una estimación de 300 jóvenes que puedan beneficiarse de este nuevo programa de formación para nuevos profesionales del comercio exterior. Convenio entre la Consejería de Economía y Avante. Un nuevo nombramiento en el Consejo de Gobierno de esta mañana. La Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, aprueba el nombramiento de don Pablo Borondo García como Director General de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hasta el momento estas funciones se han realizado desde la Dirección General de Administración Electrónica, cargo que desempeñaba don Gustavo Barbero. Como consecuencia de este nuevo cambio, tanto de director de la persona que ejerce las funciones de la Dirección General como el nombre de la Dirección General, se ha modificado también, evidentemente, y como consecuencia, el decreto que regula la estructura orgánica, la composición de la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda. El nuevo director general de la Junta de Extremadura, el director de Tecnologías de la Información y Comunicación, es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad electrónica, y posee un máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Cuenta con más de 25 años de carrera profesional en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación y también es profesor honorario de la Universidad de Sevilla. Esta es una breve reseña, pero les trasladaremos a los medios de comunicación su currículum completo y también, como no podía ser de otra manera, ya en esta mañana, como responsable de Relaciones con la Asamblea, he solicitado la comparecencia a petición propia de este nuevo director general en la Comisión de Administración Pública y Hacienda para informar de su trayectoria profesional y de su patrimonio y de ese ejercicio de normalidad y de transparencia que hemos instaurado en esta nueva legislatura y que cada vez que se produce un nuevo nombramiento se convoca para que vaya a comparecer a petición propia a la Comisión de Administración Pública y Hacienda. Y en último lugar, y no formando parte del orden del día del Consejo de Gobierno, con la formalidad de sus puntos por cada una de las consejerías y de las mociones que se trasladan, pero igual de importante, ya les anunciamos ayer a través de un comunicado de prensa, y quiero hacerlo hoy como portavoz del Gobierno de viva voz, que el próximo 1 de mayo los principales museos y centros de interpretación dependientes de la Junta de Extremadura estarán abiertos. No estuvo bien, no era lógico, y a los problemas soluciones. Esa es la manera de trabajar de este Gobierno. Sin frontis, sin anuncios, sin eslóganes vacíos de contenido, problemas, soluciones. Problemas, escucha activa y poner las soluciones que equilibren a las partes del conflicto. Es decir, se puede respetar el derecho de los trabajadores, el respeto a los convenios colectivos y hacer que los museos de Extremadura, que dependen de la Junta de Extremadura, cualquier instalación, centro de interpretación, cualquier sitio que puede ser objeto de visita por turistas a nuestra región, que es lo que queremos, esté abierto. Y eso es lo que ha hecho la Junta de Extremadura cuando en el pasado puente de marzo de San José no pudo ser. Está resuelto para el próximo puente del 1 de mayo. Por tanto, lo único que nos queda es invitar a todos quienes quieran venir a conocernos, a conocer nuestra tierra, a conocer nuestros productos, a conocer nuestros monumentos, a conocer nuestras ciudades, decirle que también todos los museos estarán abiertos. Problemas, soluciones.
Esa es la tarea de quien gobierna. Atiendo las preguntas que quieran hacerme. Gracias. Buenos días. Sobre precisamente esto último, sobre el tema de los museos, no sé si esto solamente incumbe a este día festivo, el 1 de mayo, o también se está trabajando para que en un futuro se regule de alguna forma que los puentes se mantengan abiertos, por ejemplo, los museos, porque es cuando más gente nos visita. Si ya se ha solucionado para el próximo puente, esa va a ser la norma. Cada vez que haya un festivo, la Junta de Extremadura va a procurar, no va a garantizar que estén abiertos. Y pedimos disculpas además porque creemos, bueno, pues que no era lógico que estuvieran cerrados. Problemas, soluciones. Esa es la tarea de gobernar. Buenos días. Buenos días. Me gustaría hacer dos preguntas. Por un lado, respecto a la Ley de Coordinación de Policías. Sí, se oye poco, pero yo te escucho, lo que no sé si se recoge el audio. Hola. Ahora te escuchamos estupendamente. Respecto a la Ley de Coordinación de Policías, el sindicato CESIF, uno de los sindicatos con los que la han consensuado, valoraba positivamente esta mañana la norma, pero echaba en falta, y así dice que lo van a seguir reivindicando, una ley propia de riesgos laborales para este colectivo, que todavía no lo tienen a diferencia del resto de cuerpos de seguridad. No sé qué predisposición tendría la Junta en ese sentido. Y por otro lado, me gustaría preguntarle una valoración de la Junta acerca del hecho de que Extremadura haya sido la comunidad en febrero que más ha rebajado el plazo de pago a proveedores, apenas 2 días, casi 2 días y medio. Gracias. Se agradece la valoración positiva cuando se es capaz, no exento de dificultades, de consensuar una norma. No conocía de esa petición, es más, le digo con absoluta sinceridad que desconozco hasta dónde llegan nuestras competencias para regular en ese sentido. Por tanto, trasladaré su petición a la consejería competente. Pero yo creo que lo bueno de la valoración de una norma que ve la luz verde hoy es potenciar y destacar que desde el año 90 había una ley que coordinaba las policías locales de nuestra región que estaba obsoleta. Y hemos sido capaces de sacar adelante una nueva ley hablando con todo el mundo. Si no recoge esa especificidad, no le sé contestar con exactitud porque desconozco si legislativamente, yo soy maestra de educación infantil, lo consultaremos con los jurídicos de la Junta de Extremadura, pero no sé en el caso de que eso se contemplara si tiene que ir la Ley de Coordinación de Policías Locales o tiene que ir en otra ley de ese mismo ámbito de la comunidad autónoma, ni sé la legislación básica estatal, es decir, no puedo contestarle con precisión a esa especificidad, pero sí que aquí una como portavoz está todo el día aprendiendo, lo consultaremos tras la rueda de prensa y le trasladamos a usted esa misma petición. Respecto a la posición, en lo que al dato que ayer conocimos se refiere de que esta comunidad autónoma paga en 2 días y medio, es decir, este Gobierno, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, está cumpliendo con la palabra dada. Y cumplir con la palabra dada, aunque pueda resultar cansino que lo digamos mucho, hoy lo tenemos que decir también. Nosotros vinimos aquí y Fernández Vara ha vuelto a ser presidente de la Junta para no destrozar la vida de la gente. Ordenar la Junta de Extremadura y las cuentas de la Junta de Extremadura sin destrozar la vida de la gente. Yo creo y quiero poner en valor también el esfuerzo de tantísimos funcionarios de todas las consejerías que han hecho posible que cumplamos con el plazo de pago a proveedores, que ponen en marcha la maquinaria cada vez que se firma un nuevo FLA y que ahí hay muchas personas trabajando detrás para que hoy podamos decir que la Junta de Extremadura paga a 2 días y medio. No solo la disposición y la decisión de quienes tomamos las decisiones, que es el presidente de la Junta y su Consejo de Gobierno, sino también todos los que lo hacen posible, nuestra puesta en valor, por tanto, y nuestro reconocimiento de ese trabajo. Este Gobierno cumple con el Reino de España, cumple con sus proveedores y también está cumpliendo con los ciudadanos, aunque esto último no somos nosotros quienes hemos de juzgarlo, sino los propios ciudadanos cuando sean convocados a las urnas dentro de 2 años. Pero permítanme decirles, como responsable de la comunicación del Gobierno, que además lo hacemos todo esto con normalidad y con cierta humildad, porque, mire, nosotros estamos aquí para hacer esto. No hace falta
estrenar un frontis cada día con un lema nuevo y formar tanto ruido innecesario que lo que hace es desinformar a los ciudadanos. Lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación y, por tanto, satisfecho del pago a 2,5 días a los proveedores, que es a los empresarios y a quienes proveen a la Junta de Extremadura de cualquier material. Buenos días. ¿Una pregunta? Sí. Buenos días. Por aquí. Sobre la coordinación de policías locales, va a ser, como ha dicho, una asociación de municipios. ¿Podría tener digamos, la iniciativa o la tutela la mancomunidad? Y sobre el tema del tren, mañana 26 de abril va a tener la consejera de Agricultura la reunión con el presidente de Adif, y qué ánimos hay en esa reunión y qué valoración tiene pues que se hayan puesto ya las primeras vías. No se está mancomunando la policía local. Lo que la ley regula es la posibilidad de que varios municipios se unan y compartan la gestión y el servicio de la Policía Local de Extremadura, que es distinto, con 3 condicionantes, que son siempre que sean limítrofes, siempre que acrediten que no disponen de manera individual, como ayuntamiento, el poder garantizar ese servicio, y que la suma de sus poblaciones no superen los 40.000 habitantes. Esto la mayoría de las mancomunidades no lo cumplen, en unos aspectos sí y en otros no. No estamos mancomunando, no estamos cogiendo el mapa de Extremadura con sus mancomunidades y allí existe la misma posibilidad para que la policía local sea así. No, estamos hablando de pueblos limítrofes que se pueden unir, 2, 3, no superando los 40.000 habitantes y, lo más importante, que acreditan que de manera individual no pueden garantizar, no pueden mantener, no pueden prestar el servicio de policía local en su municipio a sus vecinos. Mañana es la reunión con Adif, como ya les adelanté hace 2 consejos de gobierno, de la consejera García Bernal, que es la competente en materia de transporte de nuestra comunidad autónoma. Y la actitud y la predisposición es la mejor de todas, pero con el mayor nivel de exigencia que se pueda tener en una reunión de ese tipo. Y mañana vamos a ir y vamos a preguntar por la situación de los contratos y vamos a exigir que se cumplan los plazos. Además, le volveremos a insistir a Adif que es necesario de que sus técnicos vengan aquí en el mes de mayo para in situ ver la evolución de las obras y de los contratos. Este no es un proyecto de la Junta de Extremadura. Aquí hay un pacto que se llama Pacto por el Ferrocarril en nuestra comunidad autónoma. Y desde que se firmó el Pacto por el Ferrocarril, tal y como les anunciamos en la reunión de seguimiento del pacto que se celebró el pasado 24 de marzo, desde que se firmó el pacto se han desbloqueado 25 de los 26 contratos relativos a la ejecución de las obras que estaban bloqueados. El otro está en vías de resolución. Por este vamos a preguntar. Y el horizonte, como ya ha dicho el presidente de la Junta y la consejera en multitud de ocasiones, del 19-20 es que debemos tener un tren de altas prestaciones electrificado entre Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Madrid. Es decir, nosotros ya no estamos para engaños. Y además vamos con un nivel de exigencia alto porque no vamos solo en nombre de la Junta de Extremadura, sino que vamos en nombre de todos aquellos que se sumaron al Pacto por el Ferrocarril, a todos los partidos políticos, a los agentes sociales y económicos. La FEMPE va a discutir en el seno de su ejecutiva también el adherirse como organización que asocia a la mayoría de los municipios de nuestra región y cuanto más se adhieran mejor. Por tanto, vamos con un gran respaldo para exigirle a Adif el cumplimiento de los plazos y también la visita a Extremadura, que la creemos imprescindible. Sí, respecto a este último tema, me gustaría saber si se va a incidir en ese tramo, sobre todo de Plasencia a Madrid, ya que aunque parece que se habla mucho del Mérida-Plasencia, sin el Plasencia-Madrid seguimos teniendo un gran retraso en cuanto a esos horarios. Y también le quería preguntar si tienen algún tipo de notificación, si sabe si ya se ha presentado ese recurso que anunciaba el Gobierno el pasado viernes, si tienen algún tipo de notificación al respecto. Respecto al tren, insistirle en lo mismo. Insistiremos en ese tramo e insistiremos en el cumplimiento de todos los contratos, se hayan iniciado o no cualquiera de ellos, y además con un nivel de exigencia
respetuoso, pero que no esté reñido con una exigencia de una tierra que no quiere ver otros 25 aniversarios de nada, siendo la única de este país que no tiene nada que celebrar y que se queda aislada y, por tanto, maltratada por el Gobierno de España, independientemente del color que se siente en la Moncloa, como así dice nuestra historia, y, por tanto, los datos son incontestables. Respecto a la notificación oficial, no nos consta que haya una notificación oficial, porque lo pregunté esta mañana al gabinete del presidente de la Junta y al consejero de Sanidad. No es así, por tanto, lo que tenemos hasta ahora es la reseña del Consejo de Ministros tras la rueda de prensa del ministro portavoz. Pero, en cualquier caso, y aunque ya ha habido manifestaciones por parte del competente en este asunto, que es el consejero de Sanidad, José María Vergeles, insistir en que el recurso anunciado por parte del Gobierno de España no paraliza la ley, es decir, no la suspende la ley, solamente establece la inconstitucionalidad o el estudio sobre la inconstitucionalidad de dos preceptos de la ley. Uno que ya esperábamos, teniendo en cuenta que quien gobierna este país es el Partido Popular, y es mostrarse en contra de la universalización del sistema sanitario. Quienes garantizamos en este país la universalización del sistema sanitario, que fuimos los socialistas, defendemos la universalización del sistema sanitario. El Partido Popular no, y ahí así lo muestra en el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado. No obstante, como ya dijo el consejero Vergeles, la Junta de Extremadura estudiará otras disposiciones de menor rango que permitan que en Extremadura quien necesite del Servicio Extremeño de Salud se le pueda atender y lo tenga garantizado. Y el otro aspecto sobre el que se basa el recurso de inconstitucionalidad es el que tiene que ver con la inembargabilidad de las ayudas de contingencia. Pero en este, el Gobierno de España lo que dice es que va a procurar él tener una normativa en ese sentido, porque son los competentes en la materia. Por tanto, cuando venga eso del Gobierno de España, ya nos adelantamos aquí en la Junta de Extremadura con una política que cohesiona a los ciudadanos, que es lo que hemos hecho cuando aprobamos esta ley en la Asamblea de Extremadura. Mirad, esta ley ha permitido regular la renta básica y en esta legislatura la renta básica ya no es un problema en nuestra región. La pasada legislatura, cientos de titulares de conflictos y, lo que era peor, familias que no tenían un sustento para vivir dignamente porque no había una buena regulación ni una buena gestión de la renta básica en Extremadura. Esta ley nos ha permitido regular los mínimos vitales. Esta ley nos ha permitido regular las contingencias, que son esas ayudas emergentes para cuando hay una situación de dificultad sobrevenida que puede pasarle a cualquier familia de nuestra región, y esta ley nos ha permitido regular todo lo que tiene que ver con las ayudas a la vivienda. Por tanto, con esta ley ni nos podemizamos ni nos dejamos de podemizar. Con esta ley lo que hacemos los socialistas es para aquello para lo que estamos en política y para lo que gobernamos la Junta de Extremadura, que es para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso me sorprendían ayer las declaraciones de la nueva portavoz del PP, que decía: Vara se podemiza y se olvida de la Constitución. Y como yo ya dije aquí cuando aprobamos esta ley, yo no sé si un artículo 2 de la ley es inconstitucional, pero que en este país garantizar derechos como la vivienda, las contingencias, los mínimos vitales sean inconstitucionales, a lo mejor no hay que cambiar las leyes autonómicas de quienes procuramos los derechos de los ciudadanos, y lo que hay que cambiar es la Constitución. Por tanto, seamos un poco más exigentes, aparte de la disputa política que se entiende que entra dentro de la normalidad y del juego político de cada uno, ¿no? Bien, gracias.